en los últimos días el presidente de la República se metió de lleno en la campaña y empezó a convocar directamente a no apoyar el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. ¿No se está al borde o ya no violó la Constitución? A ver, yo creo que ha caminado un poco en la cornisa, ¿no? Porque una cosa es que él dé un punto de vista sobre un plebiscito, otra cosa es que caracterice a adversarios políticos o desafíe de alguna manera al Frente Amplio, a su candidato a la presidencia. Ha hecho eso y yo creo que eso no corresponde al rol del presidente según lo que establecen nuestras normas, ¿no? En particular la Constitución de la República. De cualquier manera me parece que esta salida del presidente y del staff de gobierno deja bien claro dónde están las contradicciones principales en esta elección, ¿no? Este tema es un tema que indudablemente a la coalición gobernante la preocupa mucho, porque bueno, han defendido, lo hicieron en los 90 y lo hicieron ahora siendo gobierno nuevamente, con uñas y dientes a las AFAP, ¿no? A los bancos que sostienen a las AFAP, porque además han ajustado sistemáticamente los ingresos de los jubilados y ahora la reforma jubilatoria va nuevamente en ese sentido, porque no conciben otra forma de poner en orden las finanzas públicas que no sea afectar a los trabajadores, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos otro concepto, hacemos una propuesta alternativa. Yo creo que lo bueno de este plebiscito es que no es un referéndum contra una ley del gobierno, ¿no? Eso lo hicimos con la LUC, 135 artículos, lo discutimos, lo queríamos anular. Ahora estamos discutiendo una alternativa, una propuesta, ¿no? No estamos diciendo no a la ley del gobierno y punto, veamos qué hacemos. Estamos planteando 3 puntos que son claves para una estructura, una arquitectura distinta al sistema de seguridad social. Fíjate que el BPS todos los años le transfiere cerca de 1.500 millones de dólares a la SAFAP y a su vez requiere de una asistencia financiera de parte de rentas generales, de recursos del Estado, para poder cumplir con las prestaciones que tiene que darle a la ciudadanía, ¿no? Entonces es un contrasentido que vos estés desviando 1.500 millones de dólares de los aportes de los trabajadores a empresas financieras, a empresas privadas, que además en buena parte se dedican a comprar deuda pública, que después el Estado la tiene que pagar con intereses, ¿no? Y a la vez estás requiriendo una asistencia financiera por parte del Estado, ¿no? Que vuelvan esos 1.500 millones de dólares a las arcas del BPS, que se paguen mejores jubilaciones y pensiones con ese dinero, porque lo que pagan las AFAP es una vergüenza, son 4 de cada 10 están ganando menos de 2.900 pesos los jubilados de AFAP, ¿no? Cuando le prometieron a la gente que iba a hacer viaje al espacio con la jubilación de las AFAP, porque hasta esa publicidad engañosa y ridícula llegaron a hacer. Bueno, que vuelva ese dinero al BPS, que además se recupere la posibilidad, el derecho de jubilarse a los 60, porque hay gente que pierde el trabajo antes de los 60 y no tiene cómo reinsertarse, o que ya no puede trabajar a los 60 años, ¿no? Y que se establezcan jubilaciones y pensiones mínimas más altas. Perdón. Pero incluso desde el propio Frente Amplio, desde la interna del Frente Amplio, se ha puesto en tela de juicio que si se llegara a aprobar esta reforma podría complicar en algún medida la economía del país. Bueno, tenemos opiniones distintas dentro del Frente Amplio, por eso hemos resuelto una libertad de acción, ¿no? El programa del Frente dice algunas cosas importantes sobre la seguridad social. Dice que si somos gobierno, como estoy convencido que lo vamos a hacer, vamos a convocar un gran diálogo social para que haya participación real en la construcción de una nueva reforma y que hay algunos parámetros, algunas bases para ese diálogo que el Frente Amplio se propone como importantes, que son mejorar las jubilaciones y pensiones más bajas, rediscutir los parámetros vinculados a la edad, este aumento que se hizo de la edad jubilatoria, y terminar con el lucro en la seguridad social. Son aspectos muy coincidentes con la papeleta. La pregunta que creo que nos tenemos que hacer los votantes, y particularmente los votantes del Frente Amplio, pero esto aplica a todos los ciudadanos y las ciudadanas, es cuál es la forma más clara, más directa, más robusta también, de establecer un piso de derechos para ese diálogo social. Y bueno, la forma más clara es votando el plebiscito, ¿no? ¿Verdad? No va a depender del gobierno de turno, no va a depender de que se logren ciertas mayorías en ese debate, sino que va a depender de la ciudadanía. Si la ciudadanía establece como base estos 3 puntos, el diálogo social se eleva a otro nivel, ¿no? ¿Verdad? O sea, vamos a poder discutir sobre muchas cosas, pero no recortes a los derechos de los trabajadores.
Y ese diálogo social no es patear la pelota para adelante, porque habitualmente cuando se dice eso son discusiones que llevan 4 o 5 años y volvemos al próximo gobierno con las mismas discusiones. Bueno, yo creo que justamente si el plebiscito se aprueba, va a estar garantizado que no se va a poder patear la pelota. Porque la Constitución va a dejar establecidos algunos cambios que van a tener efecto inmediato y otros también establece con claridad que hay un periodo de 2 años para reglamentarlos. O sea que el diálogo social va a tener que dar fruto y va a tener que dar fruto inmediato sobre la base además de parámetros más justos. Así que yo creo que para ese diálogo social es una gran noticia que el plebiscito se apruebe. Tú hablabas al principio de que el Frente Amplio tiene expectativa de llegar a la mayoría parlamentaria ya el 27 de octubre. ¿Qué pasa si hay segunda vuelta? ¿Cómo queda parado el Frente Amplio para poder negociar con otros sectores, para poder conquistar el gobierno, con otros partidos? Bueno, yo creo que la conquista de la mayoría parlamentaria es un paso muy importante, ¿no verdad? No veo un escenario en el cual el Frente Amplio, habiendo triunfado en la primera vuelta con mayoría parlamentaria, no gane el balotaje, porque sabemos bien, por antecedentes además, que no todos los votantes de los partidos de la coalición después votan unificadamente al candidato que resulte en la segunda vuelta como contrincante de la candidatura del Frente Amplio. Entonces, yo creo que es un paso muy importante para triunfar en el balotaje, también esa mayoría parlamentaria. En cualquiera de los escenarios... ¿Sin necesidad de hacer acuerdo? Yo no creo que sean necesarios acuerdos con otros partidos políticos de la coalición actual de gobierno de cara al balotaje. De hecho, estoy convencido que ellos ya tienen un andamiaje de acuerdos previos para poder presentarse juntos en el balotaje. Pero los ciudadanos y las ciudadanas no votan en función de los acuerdos de dirigentes necesariamente, ¿no? Esto también se ve reflejado en el tema del plebiscito. Uno dice, bueno, ¿cuántos dirigentes hablando en contra del plebiscito? ¿Cuántos técnicos que aparecen por allí hablando en contra del plebiscito? ¿Cuántas empresas, cámaras empresariales, AFAP? Y bueno, y hay una intención de voto muy alta al plebiscito y mucha gente que cuando se informa dice, yo esto lo voy a votar. Bueno, lo mismo pasa con los acuerdos a veces que se pueden dar entre cúpulas políticas sobre ciertas candidaturas, pero que no reflejan a los votantes, ¿no? Así que yo estoy convencido que el Frente Amplio va a ganar. Estamos trabajando para que ese triunfo se dé en primera vuelta, pero si no se diera, estoy seguro que en la segunda vuelta lo vamos a lograr. Otro escenario posible es que el Frente Amplio acceda al gobierno y que se apruebe el otro plebiscito que está promoviendo Cabildo Abierto sobre el tema de los allanamientos nocturnos. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, de vuelta, ahí la voluntad de la ciudadanía es lo importante, ¿no? Acá tenemos a toda la coalición de gobierno impulsando ese plebiscito y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los ciudadanos es, bueno, si es realmente creíble una propuesta en materia de seguridad que surge de un gobierno que prometió que iba a resolver los problemas de seguridad aplicando ciertas recetas y no resolvió ningún problema de seguridad, ¿no? De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del problema del narcotráfico, que tiene consecuencias tremendas en términos de violencia, bueno, un montón de consecuencias sociales muy duras, este gobierno en la ley de urgente consideración tomó medidas que son contraproducentes para el combate al narcotráfico, porque son contraproducentes para el combate al lavado de activos, y al narcotráfico hay que pegarle en el bolsillo antes que en cualquier otro lugar, ¿no? Es un gran negocio y un negocio transnacional, entonces cuando vos permitís que circule dinero sin controles, y sos laxo, digamos, por decir de alguna manera, en ese tipo de controles, sucede lo que sucede ahora, se reportan menos actividades como actividades sospechosas y por lo tanto hay más campo para que el narcotráfico actúe. Lo mismo cuando el Estado se retira de algunos barrios o tiene una única presencia, que es la presencia policial, pero no tiene presencia social, abandona tareas fundamentales para que la comunidad también pueda ir adelante con actividades que mejoren su vida, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta a los problemas de seguridad del país no está en seguir aplicando las mismas recetas que no nos condujeron a buenos resultados, ni en este ni en gobiernos anteriores. Entonces, los allanamientos nocturnos me parece que son un manotazo de ahogado, parte de esa misma concepción que ha fracasado. Lo que va a generar la aprobación de un plebiscito de ese tipo, en el caso de que se diera, es un problema de garantías para todos los ciudadanos, porque ahí no está discriminado cuál es el hogar que se puede allanar y cuál el que no, y sabemos que los allanamientos tienen margen de error, un margen de error grande, incluso los diurnos se han cometido errores en más de una oportunidad. Tenemos al sindicato policial diciendo que no le da garantías esto, que no es bueno. Tenemos evidencia internacional de que no resuelve los problemas.
Y la verdad es que nos parece que en ese escenario votar por esa propuesta es más de lo mismo y es además exponernos a riesgos que no deberíamos tener los ciudadanos del Uruguay. Muchas gracias. No, a vos.